Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 1 de Juan. Juan, capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos del 19 al 28. Juan 1, 19 al 28. Siempre nosotros queremos salir como el protagonista. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro orgullo ansia ser valorado, incluso alabado. Ahora, tal vez no todos buscamos fama y luces, no todos somos extrovertidos, pero todos queremos de que el mundo nos vea como importantes. Queremos ser el mero mero, el más importante. Y sabemos de que el apóstol Juan igual luchó con ese deseo de querer ser protagonista. Jesucristo le llamó un hijo de relámpago. Y hay una historia interesante en Mateo 20. Recuerden que la mamá de Juan y Jacobo se acerca a Jesús y la mamá de Juan le dice a Jesús: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Y Jesús le mira a Juan y a Jacobo y les dicen: ¿ustedes podrán beber el bautismo con que me voy a bautizar? Y ellos, sí podemos, muy fuertes, muy valientes. Y Cristo les dice en Mateo 20, 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios valora la humildad. Por eso el más importante en su reino es el más humilde, y es precisamente por eso de que Cristo es el protagonista de toda la historia humana, porque Él, siendo el Rey del universo, dio su vida por su pueblo. Él, siendo el soberano supremo, sirve a cada súbdito de su reino. Él es el Señor de su parábola en Lucas 12, que se ceñirá y hará que sus súbditos se sienten a la mesa y Él vendrá a servirles. Por eso Cristo dijo en Mateo que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, tal cual como el Hijo del Hombre. Cristo es nuestro perfecto ejemplo de humildad. Cristo hasta hoy sigue sirviéndonos, intercediendo por nosotros. Él es perfectamente humilde. Siempre busca no su propia gloria, sino la gloria de su Padre y el bien de su pueblo. Así que eso es lo que debemos de imitar, la humildad de Cristo. Y noten que no es una humildad mundana, pagana, la que otra vez se centra en sí mismo, que dice: hoy soy torpe, soy lo peor, ay de mí que soy basura. No, esa es falsa humildad. La verdadera humildad es cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, cuando dejamos de pensar que somos los mejores. Es cuando nos maravillamos de la gloria de Cristo y le seguimos y le servimos y buscamos el bien de su pueblo como Él lo hace. Ahora, aunque es obvio que Cristo es el ejemplo perfecto de la humildad, también vemos otros ejemplos en la Biblia de hombres que son dignos de imitar mientras ellos imitaban a Cristo. Y uno de ellos es precisamente Juan el Bautista. Cristo dijo acerca de Juan el Bautista en Lucas 7, literalmente: entre los nacidos de mujeres no hay nadie mayor que Juan. Es decir, que Juan es el hombre más mayor de toda la historia de la humanidad, según su creador. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Juan era un hombre tan increíble en la mente de Jesús? Y la respuesta es de que en toda su historia Juan nunca permitió que nadie se olvidara de quién era el verdadero protagonista de su historia. Él siempre dejó en claro: yo tengo que menguar para que Él crezca. Y tú te das cuenta, mi hermano, qué tan pecador eres cuando tú oras eso. Cuando tú oras a Dios: Señor, quiero desaparecer para que tú te veas grande.
Porque en el momento que tú oras eso, tu carne va a gritar que no quiere eso. No quiere eso en verdad. No quiere. Tu carne odia esa petición. Y duele porque amamos al Señor. Y por eso tenemos que crucificar el yo. Por eso tenemos que luchar para ser como Cristo. Y hoy tenemos esos dos grandes ejemplos que nos van a ayudar a andar en los pies de Jesucristo. Dos ejemplos que vemos en la vida de Juan el Bautista. Entonces estamos en Juan 1, 19 al 28, viendo dos ejemplos de la humildad que debes manifestar ante el verdadero protagonista. Primero es ser un mensajero y segundo un esclavo. Un mensajero y un esclavo. Juan afirmó solo ser un mero mensajero. Y luego Juan afirmó ser solo un mero esclavo. Vamos a leer este precioso texto en Juan 1, 19. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar. Señor, tú conoces mi corazón y lo difícil que es predicar un sermón sobre la humildad. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a realmente querer, de anhelar, menguar ante tu majestad, de querer que tú seas glorificado y magnificado en nuestras vidas, que tú recibas toda la gloria y todo el honor. Tú eres digno, Señor. Ayúdanos a creer lo que Juan dijo aquí, de que no merecemos ni siquiera ser tus esclavos. Lo pedimos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, este párrafo es el primer párrafo en el Evangelio de Juan en que el personaje principal de la narrativa no es Jesucristo, es Juan el Bautista. Y habrá el peligro de perdernos en los detalles acerca de Juan el Bautista y olvidar de que el Espíritu Santo no inspiró este párrafo para revelarnos a Juan, lo inspiró para revelarnos a Jesucristo. Si yo termino este mensaje y ustedes piensan que el punto es, debo ser más como Juan, he fallado, porque no es el punto del texto. Entonces, desde ahora quiero ayudarnos a ver de que el propósito de hablar de Juan es apuntarnos a nuestro majestuoso Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿No? Ahora, según el autor Juan, el apóstol, ¿quién es este Cristo? ¿Qué hemos aprendido en el primer capítulo? Bueno, en el primer versículo, Cristo es el Verbo eterno, que estaba con Dios y que era Dios, el creador del universo, el que da vida y luz a todos los hombres. Llegó al mundo, el mundo lo rechaza, porque el mundo es malo, pero Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso le amamos. ¿Sí? Ese Verbo eterno, según Juan 1:14, se hizo carne, agregó una verdadera humanidad a su verdadera deidad.
vivió entre nosotros, cumplió la ley por nosotros y nos revela al Padre. Y Juan escribe para ayudarnos a fijar nuestros ojos en el rostro de Cristo, porque allí resplandece toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Supremo. Pero si Jesús es Rey, entonces un mensajero tiene que llegar antes de él y anunciar su llegada, tal cual fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde entra precisamente Juan el Bautista, que es el precursor que anuncia la llegada del Rey antes de su venida. Entonces, en el verso 19, ¿quién es Juan? Bueno, la respuesta de Juan sería: soy una voz, nada más, un mero mensajero. Dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Dice, ese es el testimonio de Juan. Recuerdan la importancia de esa palabra, testimonio, de que Juan es un testigo que testificaba acerca de Cristo. Y aunque nuestro rol como testigos es muy diferente al rol de Juan, no somos precursores de la primera venida de Jesucristo, pero todos somos llamados a hacer lo mismo, de proclamar la venida del Rey, de proclamar su gloria al mundo, de proclamar su evangelio al mundo, de que Él vino, de que Él nació, de que murió, de que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que regresa a este mundo para reinar. Ahora, dice que los judíos enviaron a Juan un delegado. Y por el contexto sabemos que es un delegado compuesto de saduceos y fariseos. Veremos los fariseos en el versículo 24. Primero los saduceos, que eran, como Juan los llama, los sacerdotes y levitas. Sacerdotes son los descendientes de Aarón, levitas de Leví, que manejaron el templo. Los sacerdotes específicamente estaban a cargo de los sacrificios, los hijos de Leví sobre la enseñanza, la seguridad, la limpieza del templo. Ahora, los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos hablan mucho sobre esos dos grupos, de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos eran muy pretenciosos, ricos. Llegas a ser saduceo solamente por linaje, solamente por derecho. Era la clase dirigente. A ellos no les interesaba tanto la Biblia, ellos negaban la resurrección. Se enfocaban más en la política, el futuro de la nación de Israel. En contraste, el fariseo era legalista, fastidioso, dedicaba su vida a la enseñanza del Tanaj, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y entonces, en ese versículo parece que los judíos, eso se refiere a los líderes religiosos, el Sanedrín. Sanedrín es ese grupo de líderes religiosos, 70 hombres, tanto saduceos como fariseos, liderada por el sumo sacerdote. Ese Sanedrín escucha de que miles y miles de personas están yendo a Juan a ser bautizados y necesitan saber quién es ese Juan el Bautista. ¿Va a ser como un Teudas? ¿Va a ser como un Judas? Que se mencionan en Hechos 5, que comenzaron una insurrección y los líderes religiosos tenían que apagar esas insurrecciones, o 1 millón de soldados romanos hubieran venido a matar a todos los judíos. Entonces quieren saber si Juan realmente es el Mesías. Necesitamos asegurar que tiene el poder de hacer algo. Por eso constantemente los líderes están preguntando a Jesucristo: oye, muéstranos una señal del cielo, muéstranos de que te seguimos como el Mesías, de que tú vas a poder matar a 1 millón de soldados. Entonces preguntan a Juan: oye, ¿eres tú el Cristo? Ok. Ahora, tal vez estás viendo tu Biblia y dices: Josías, hablas de los saduceos, pero no veo esa palabra en mi Biblia. Bueno, es de que Juan no menciona por nombre a los saduceos, los llama sacerdotes y levitas, porque los saduceos, esa palabra ya no se usaba en los tiempos de Juan. Recuerdan de que Juan fue escrito más o menos en el 90 después de Cristo y el templo ya no existía. El templo fue destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Y ellos mataron a todos los saduceos y los pocos que sobrevivieron fueron dispersados. Entonces Juan simplemente los llama sacerdotes y levitas.
una cosa más, Juan dice que fueron los judíos que enviaron ese grupo. Y quiero decir algo al respecto porque hay muchos que dicen que el cristianismo es antisemítico, que la Biblia promueve el maltrato de los judíos. Pero eso no puede ser más fuera de la realidad, ¿no? Ahora, ¿por qué dicen esto? Bueno, porque la Biblia condena a los judíos por matar a Cristo. Pero eso no es lo mismo que antisemitismo. ¿Por qué? Bueno, aunque es cierto que la Biblia condena a los judíos, en particular los líderes religiosos, por haber rechazado a su Mesías, es cierto que Pedro en Hechos 2 dice, ustedes crucificaron a su Mesías, pero no por eso Dios es en contra de su pueblo. Cristo ama a los judíos, les ofrece salvación. Pablo dice en Romanos 9 que preferiría ir al infierno si podría provocar la salvación de los judíos. Además, en Romanos 11, Dios promete que todo Israel será salvo cuando cree en Cristo, cuando los judíos se arrepienten y abrazan a su Salvador. Además, dice que los judíos son amados por causa de los padres. Entonces, no existe lugar entre cristianos para el antisemitismo. Además, es interesante que Juan, que habla tan fuerte en contra de los fariseos y los líderes religiosos, también menciona dos excepciones. Menciona a Nicodemo y menciona a José de Arimatea. Es decir, de que el judío no es malo por lo que es. Ciertos judíos eran malos porque lo que hicieron por haber matado al Mesías. Entonces, versículo 20, ese delegado de saduceos y fariseos llega. Y primero los saduceos, que están interesados en la política y el futuro de la nación, preguntan, ¿eres tú el Cristo? Versículo 20. Y Juan contesta, confesó, no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. 2 veces se repite, confesó, literalmente significa decir lo mismo, decir lo que concuerda con la realidad, decirlo como es, yo no soy el Cristo. Y la construcción ahí en griego es interesante porque esa frase yo soy será una frase importante en el Evangelio de Juan, que Jesús lo dice muy a menudo. En Juan 8, Cristo dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, conectándose con el Jehová del Antiguo Testamento, de que Dios es eterno, de que Jesucristo es el gran yo soy. Y Juan el Bautista aquí toma esa frase, ego en mí, y lo invierte en negativo. Y dice, ego uc en mí, yo no soy el yo soy, yo no soy el Mesías. Ahora, tomemos un par de minutos para hablar de ese término Cristo. Christos en griego, Meshiach en hebreo, significa ungido. Y el Antiguo Testamento habla mucho sobre ese ungido de Dios. Para el judío en el tiempo de Jesús, solamente pensaron en las profecías mesiánicas acerca de lo que nosotros llamamos la segunda venida. A ellos les encantaron pasajes que hablaban del reino, donde el Mesías iba a matar a todos los enemigos de Dios y proveer prosperidad. Pasajes como Isaías 65, cuando el Mesías establece su reino y hay completa prosperidad y salud. Dice que el niño morirá de los 100 años, Isaías 65, 20. Y en particular pensaron en pasajes militares como el Salmo 2, que dice del Mesías, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Algo que el Mesías tiene que hacer. Por eso en Apocalipsis 19 cita el pasaje, Jesús lo va a hacer en su segunda venida. O en Daniel 2, cuando la piedra no hecha con manos hiere a las naciones del mundo y las desmenuza. Entonces, los líderes religiosos están muy interesados en ver si Juan es ese personaje que va a matar a todos los romanos y establecer su reino de prosperidad. Quieren saber. Ahora, nosotros, obviamente, cuando pensamos en el Mesías, también pensamos en otro tipo de pasajes que hablan también de la primera venida, que habla de la humildad del Señor Jesucristo, de que es Dios hecho carne y que va a morir y resucitar de entre los muertos. Entonces tenemos que
equilibrar un poquito la segunda y la primera, pero para los judíos simplemente pensaron en esos pasajes que hablaban de la segunda venida. Ahora, ¿por qué es necesario que Cristo viniera en su primera venida diferente a cómo va a venir en su segunda venida? Bueno, si Cristo hubiera venido en su segunda venida para matar a todos los enemigos de Dios, hubiera tenido que aniquilar a exactamente 100% de la población humana, porque todos nacemos enemigos de Dios. Por eso primero vino para limpiarnos, primero vino para hacernos amigos de Dios, y luego, después de salvarnos, puede venir y traer su reino. Y la verdad, como dije, el Antiguo Testamento también promete todo esto de la primera venida de Cristo. Pensemos en unas profecías más mesiánicas de la primera venida. Primero, de que el Mesías es Dios. Isaías 7:14, la Virgen concebirá. Isaías 9:6, el niño que nos es nacido es Dios fuerte. ¿No? Salmo 110, el Mesías es el Señor, el amo de David. También el Antiguo Testamento promete de que Cristo va a hacer muchos milagros en su primera venida. Isaías 35:5, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. También hay profecías de que el Mesías, el Cristo, moriría. Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, puso su vida en expiación por el pecado. Daniel 9:26, se quitará la vida del Mesías. Zacarías 12:10, el Cristo sería traspasado. Y también profecías de la resurrección de Cristo entre los muertos. Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el Antiguo Testamento tiene muchas profecías acerca de ese ungido de Dios, de que va a lidiar con el pecado de su pueblo, va a ser Dios hecho carne, va a morir por el pecado de su pueblo, va a resucitar de los muertos y también establecer su reino eterno y traer prosperidad para los suyos. Nosotros vivimos entre esas dos venidas. Para los judíos en el tiempo de Jesucristo pensaron que todo iba a ocurrir en un momento, entonces quieren saber, oye, Juan, ¿tú vas a ser ese Mesías? ¿Tú vas a cumplir con todas esas profecías? Y Juan dice rotundamente, no soy el Cristo. Versículo 21, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Dices, oye, qué raro, ¿por qué le preguntan si es Elías? Es Juan. No, bueno, que Elías es otra figura escatológica que es muy importante, alguien que tiene que venir antes de la llegada del Mesías, un precursor. De hecho, si quieren buscar los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:5, Malaquías 4:5, los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, aquí viene la promesa. Y aquí yo os envío, ¿a quién? El profeta Elías. ¿Y cuándo? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él promesa, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, antes de la venida del Mesías, antes de que el rey llegue, Elías tiene que venir. Y Elías tiene un propósito, va a preparar al pueblo judío. Es una promesa, es una garantía, de hecho, de que el pueblo judío se va a arrepentir antes de que llegue el Mesías, para que puedan recibirlo con gozo. Habrá paz entre todos los judíos, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, es decir, entre todos los judíos. Dios promete conceder a los judíos arrepentimiento por medio del futuro ministerio de ese futuro Elías, que tiene que venir antes de la llegada del Mesías. Entonces Elías es un personaje sumamente importante. De hecho, tan importante como hubo falsos Cristos en la Biblia, también hubo falsos Elías. Vemos evidencia de esto en Zacarías 13:4, de que gente pretendía ser Elías. Dice que
en el futuro, en el reino, cuando todos seamos perfectos, ya no habrá gente que se vestirán el manto velloso para mentir, como que pretendiendo ser Elías. Simplemente van a decir, yo no soy profeta. Entonces, el punto es de que el Antiguo Testamento dice que Elías tiene que venir antes de la venida de Jesucristo, y Juan dice, yo no soy Elías, yo no soy esa persona. Dice, ok, simple. Bueno, el problema, aquí viene la gran pregunta teológica. Juan dice que no es Elías, pero Cristo en Mateo 17 dice que Juan era Elías. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, busquen rápidamente a Mateo 17. Mateo 17, en el versículo 10. Mateo 17, 10 dice, Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y le conocía y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo entendemos esa discrepancia de que Juan dice, yo no soy Elías, y Cristo dice, sí es Elías? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, yo entiendo que los dos. Yo entiendo que Juan es un cumplimiento parcial de la venida de Elías, prometido en Malaquías 4:5. Y esto realmente es común en la Biblia, que una sola profecía tenga varios cumplimientos, varias fases o etapas en su cumplimiento. Y lo vemos en la respuesta de Jesucristo. Si te fijas nuevamente en Mateo 17, 10 y 11. Vean el tiempo de los verbos. Que Cristo dice, por un lado, Elías ya vino, eso es tiempo pasado. Elías ya vino, era Juan. Pero luego dice que Elías viene y restaurará. Tiempo futuro. O sea, Elías ya vino antes de mi primera venida, pero Elías restaurará antes de mi segunda venida. Es decir, de que otro Elías tiene que venir antes de la segunda venida. Y como dije, esto es común con las profecías de la Biblia. Por ejemplo, si yo les pregunto, oye, ¿ya estamos dentro del nuevo pacto? ¿El nuevo pacto ha sido cumplido? Claro, o sea, cada vez que celebramos la mesa del Señor decimos, ese es el nuevo pacto en mi sangre, ya somos ministradores del nuevo pacto. Pero, ¿todas las promesas del nuevo pacto han sido realizadas? O sea, si tú lees pasajes en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, Ezequiel, de las promesas del nuevo pacto, te das cuenta de que menos de 10% de las bendiciones del nuevo pacto lo estamos experimentando. El nuevo pacto incluye el reino, incluye la perfección, incluye prosperidad. Dios ha comenzado, el nuevo pacto ha sido inaugurado, pero se va a cumplir aún más cuando Cristo regresa. Entonces, en una forma similar, Juan sirve como un precursor antes de la primera venida de Cristo. Era la voz que clamaba en el desierto, como Isaías predicó. Pero Juan no puede cumplir totalmente la profecía. Otro Elías, o literal, o una figura como Juan, tiene que venir antes de la segunda venida. Porque nuevamente, lo que promete Dios en Malaquías 4:5 es de que el futuro ministerio del futuro Elías será fructífero. De que Él volverá a los corazones de los padres hacia los hijos. Es decir, que el ministerio del futuro Elías va a producir el arrepentimiento de los judíos. Y eso se confirma por el resto del Nuevo Testamento. De que antes de la segunda venida de Jesucristo, Dios va a pulir a los judíos dentro de la gran tribulación. Para que Dios pueda decir en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo. De que todos los judíos que sobreviven la gran tribulación entrarán directo al reino porque todos ellos se van a arrepentir y creer en Jesucristo. Van a lamentar de que crucificaron a su Mesías, como Zacarías 12:10 promete, y van a creer en él. Y Juan sabe que no es ese Elías. Es un Elías, pero no es ese Elías. Entonces responde, no.
Ok, no soy Cristo, tampoco Elías. Entonces dicen, ok, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces ya hemos hecho 2 títulos, Cristo, Elías, ahora profeta. ¿Por qué preguntan esto? Bueno, perdón, hay muchos pasajes aquí. Tienen que buscar Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Parece que de manera equivocada los judíos creyeron de que el Mesías y este profeta serían 2 individuos diferentes. Nosotros cuando vamos a leer el texto nos daremos cuenta de que Deuteronomio 18 habla de Cristo. Cristo es el Mesías y también es el profeta venidero. Pero noten lo que dice en Deuteronomio 18, 18. Dios está hablando con Moisés y dice esto. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Una hermosa profecía. Que tenemos un profeta que va a venir y va a ser un hermano de los judíos. Va a ser del linaje de Abraham. Dice, uno de sus hermanos. Y un hombre, ese hombre será la encarnación del verbo de Dios, de la palabra de Dios. Dios promete poner sus palabras en él. Dice, cualquiera que no oyere mis palabras que están en él, yo le pediré cuenta. Va a ser el mensajero de Jehová, el ángel de Jehová, pero ahora en carne. Recuerden que en el Antiguo Testamento hubo un personaje, el ángel de Jehová, que era Jesucristo en su forma preencarnada, que Dios, según Éxodo 23, puso su nombre en ese mensajero y que todos tenían que obedecerle y adorarlo porque el nombre de Jehová estuvo en él. Eso es Éxodo 23, 21. Ahora ese mensajero, ese ángel divino va a ser un hermano, va a ser uno de nosotros y va a hablar la palabra de Dios a nosotros. Y Dios atribuye eso a un hombre, un profeta, que hablaría con la misma autoridad que Dios mismo. Por eso, desobedecer a ese profeta sería desobedecer a Dios mismo. Jesucristo es ese profeta. Entonces, cuando preguntan a Juan, ¿eres tú ese profeta que habría de venir? Juan dice, no, definitivamente no. Entonces, versículo 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Por favor, ayúdanos, tenemos que regresar con algo. Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ves la genuina humildad de Juan? Este es el mayor hombre de la historia de la humanidad, según Jesucristo. Y le preguntan, ¿quién eres? Y responde, solo una voz. Yo soy una voz que clama, deben estar listos, porque pronto viene el protagonista, pronto viene el rey. Yo no soy importante, yo soy un pobre mensajero de un gran rey. Yo no merezco ninguna honra, ninguna gloria, no quiero que se fijen en mí, sino en el que me envió. Por favor, reserven toda su alabanza para el rey que viene. O sea, si el rey viene a una ciudad y el mensajero llega primero a la ciudad para decirle a la gente, alístense, pero luego quiere que ellos le alaben a él. No, o sea, su único trabajo es preparar al pueblo para recibir bien al rey. Ahora, un pasaje más, saben de que para entender el Nuevo Testamento tienen que conocer su Antiguo Testamento. Juan está citando Isaías 40. Busquémoslo rápidamente. Isaías 40. No escucho hojas de las Biblias, hermano. Síguenme. Isaías 40, versículo 3. O tal vez simplemente conocen su Biblia también, que lo abrieron así. Ok, Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, nuestro Dios viene, el Rey del universo,
todo valle sea alzado, bájese todo monte collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria ¿de quién? De Jehová, y toda carne juntamente le verá. Vamos a ver a Jehová, el Rey viene, porque la boca de Jehová ha hablado. Final del versículo 9, ved aquí a quién, al Dios vuestro, el Dios del universo, el creador del mundo, viene a su mundo, viene a la creación. Versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Luego, tan hermoso, no hay tiempo de leerlo, pero el resto de Isaías 40 describe ese rey, nuestro Señor Jesucristo, el que midió los océanos con el hueco de su mano, el que mide el espacio con su palmo, el que sabe todas las cosas, el que es omnisciente, el que está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ese Dios, el que ha creado todo, el que sustenta todo, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, ese Dios viene al mundo para reinar. Y el precursor clama, alístense, prepárense, ya viene el Rey, ya viene. Y aunque Juan no es el último precursor que vendrá antes de la segunda venida, sí es un precursor, el que vino antes de la primera venida. Y él entiende perfectamente su rol. No buscó ser el protagonista, quiso menguar para que Cristo pudiera aumentar. Entendió que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué gran ejemplo para nosotros, que somos meros mensajeros de un gran rey, sin poder, sin gloria, pero servimos a un gran Cristo que viene pronto. Así que hay que anunciar, prepárense. Ahora, ¿cómo nos preparamos y cómo preparamos a la gente para la llegada del Rey? No echando palmos en su camino. Lo hacemos con el verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y llamando a la gente al arrepentimiento. Este Rey, la forma de prepararnos para su venida es con el arrepentimiento. Porque Él nos recibe si cuando llega hemos confesado, hemos abandonado nuestro pecado, pero si llega a la tierra y encuentra corazones no arrepentidos, Él será quien los rechace. Bueno, ya sabemos quién es Juan, un mero mensajero. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Creo que la respuesta de Juan sería, yo soy un mero esclavo, soy un mero esclavo. Dice verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. La mejor traducción sería, y algunos de los que habían sido enviados eran de los fariseos. No todos los sacerdotes y levitas eran fariseos. El punto es más bien de que hubo un grupo dentro del delegado, unos que representaban a los saduceos, ya los vimos, ahora toca a los fariseos el hacerle una pregunta. Ya hablamos un poco de ellos. Josefo dice que hubo alrededor de 6,000 fariseos en los tiempos de Cristo. Son legalistas. Ya los saduceos hicieron su pregunta acerca de la política, de la nación. Los saduceos estaban preocupados por una resurrección. Quieren proteger el templo. Ahora los fariseos, ¿cuál es su preocupación? Pues por su religión, la religión que ellos inventaron. Entonces preguntan en el verso 25. Le preguntaron, dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Qué autoridad tienes tú para estar bautizando a judíos? Ahora, vale la pena explicar, según lo que comprendemos en la historia, de que en los tiempos de Jesucristo, el bautismo fue una práctica solamente para el gentil que quiso convertirse en judío. Es decir, los prosélitos al judaísmo tienen que bautizarse. Y ese lavamiento en agua simbolizaba la purificación de todas sus impurezas gentiles. Entonces Juan está atacando la religión de los fariseos.
Porque Él está básicamente diciendo, ustedes son tan sucios como los gentiles y tienen la misma necesidad de arrepentirse. Y que Juan constantemente insistía en la necesidad de un arrepentimiento individual. Era un predicador de la gracia de Jesucristo, que las obras no salvan. De que tú tienes que arrepentirse, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso, repito, es un gran contraste en contra de los fariseos, que ellos creyeron que eran salvos. ¿Por qué? Dijeron, porque nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿No? Abraham es nuestro padre, por eso somos hijos de Dios. No tenemos necesidad de un bautismo. ¿No? Y veremos este tema constantemente en el resto del libro. ¿No? Entonces los fariseos le dicen, ¿quién eres tú para ir en contra de nuestra religión? ¿De dónde viene tu autoridad para bautizar a judíos? Y Juan, como Jesús, no contesta la pregunta. Escucha las palabras de Salomón, no respondas al necio. Entonces, solamente les advierte, versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahora, yo entiendo acá de que Juan todavía no está condenando, no está exhortando. Cristo no se había revelado todavía. Juan tampoco conoció a Jesucristo hasta que el Espíritu bajó como paloma sobre él. Pero nuevamente la observación, el ministerio de Juan entonces tenía que ser concurrente con el ministerio del Mesías, porque Juan dice de que el Mesías está en medio de vosotros. No dice que el Mesías estará en medio de vosotros, sino que ya está. El Mesías ya había venido durante el ministerio de Juan, que recuerden es un gran problema para la religión de los judíos que aceptaron a Juan como profeta. Porque a la hora de leer Juan, este evangelio en los 90 después de Cristo, pues eso significa de que o Juan es un mentiroso o el Mesías ya vino y se fue. Ahora, versículo 27. Juan dice, el que viene, es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Ya enfatizamos esto de que Cristo es mayor que Juan porque es eterno. Pero en esta ocasión Juan enfatiza otro detalle y dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es una declaración tan increíble, tan humilde. Y no es una falsa humildad. No es como cuando uno dice, no, es de que yo hice un mal trabajo, perdón. Y lo dice no con ese deseo de que alguien le diga, no, hermano, hiciste buen trabajo. Como el dicho, ¿no? Te tiras para que te levanten. ¿No? De que la intención, la razón de por qué hablas mal de ti mismo es porque deseas ser alabado. No, Juan dice esto desde lo más profundo de su corazón. Dice, el que viene después de mí es mayor que yo. ¿Y cuánto mayor? No es por poquito. No es de que es un poco mayor que mí. No, es tan mayor de que yo ni siquiera soy digno de quitarle los zapatos. Ahora, ¿por qué dice esto? En el primer siglo, según los judíos, un discípulo de un rabino debía servir a su rabino en todo lo que hacía un esclavo, menos quitarle los zapatos. Los judíos pensaron de que quitar los zapatos de alguien era demasiado humillante, demasiado degradante, y que era un trabajo entonces reservado únicamente para el esclavo. Juan está diciendo, yo no soy digno ni siquiera para ser el esclavo de Jesucristo. Y dices, Josías, me parece una falsa humildad, como que eso no es cierto. ¿Cómo que más bajo? No hay nada más bajo que un esclavo. ¿Qué es más bajo que inclinarse delante de Cristo y tocar sus pies? Es de que no recuerdas, no entiendes. Que tú no mereces estar tocando los pies de Jesucristo, tú mereces estar aplastado debajo de sus pies. Y Juan entendió esto, de que somos pecadores y lo que merecemos es ser parte del estrado de sus pies. El Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra, mi hijo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Juan dice, yo no soy digno.
Yo no soy digno ni siquiera de inclinarme en frente de Cristo. Es un honor, es un privilegio totalmente inmerecido el que me permita ser su esclavo. Es un gozo. Y vemos eso también en las epístolas, ¿no? Que Pablo, lo primero que dice de sí mismo, Pablo, esclavo. Esclavo de Jesucristo. Judas, esclavo. No dice, soy esclavo. No, es que es lo primero que viene en su mente, el honor, el privilegio de servir al gran rey, de ser su esclavo. Y esta es la actitud que debe de caracterizar a todo creyente. Si tenemos vida, debemos usarlo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de nuestra alabanza. Juan dice más tarde, Cristo debe crecer, Él debe aumentar, yo debo menguar. Quiero desaparecer para que Él se vea grande. Pero nuevamente, ¿por qué es tan grande Cristo? ¿Por qué es tan exaltado y hermoso? Piensen en esto. Porque aunque nosotros no merecemos ni tocar sus pies, Él es quien se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Nosotros no somos dignos ni siquiera de tocar sus pies y Él lava nuestros pies sirviéndonos. Es inconcebible el carácter majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, digno de toda nuestra alabanza. Bueno, un último versículo 28. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara, otras versiones dicen Betania, no estamos seguros de dónde está. Está en el desierto, lo vemos. Obviamente está en el Jordán, el río. Entonces no puede ser el Betania donde vive María y Marta y Lázaro, que está ubicado en otro lugar. Pero sí, o sea, tiene que estar allí en el río. La palabra bautizar significa sumergir en griego. Entonces tenía que haber agua suficiente para que Juan esté bautizando a la gente. Pero para concluir, hermanos, la verdad es que todos nosotros queremos ser el protagonista de nuestra historia. Pero no lo somos. Y no lo somos precisamente por nuestro deseo de querer serlo, por nuestro orgullo. A pesar de ser personas pequeñas, defectuosas, bajas, imperfectas, creemos que somos los más grandes del universo. Y Jesús es exaltado hasta lo sumo porque Él es inmenso y perfecto y lleno de perfecciones, y aún así Él es el más humilde, el que sirve a los suyos y dio su vida por los suyos. Él merece toda la gloria, todo el honor, porque no busca gloria propia, sino que busca la gloria de su Padre en todo. Y creer en Jesús, seguir a Jesús, como Juan desea para nosotros, Juan apóstol, es seguir a Cristo en esto, de imitarle en esto, de que yo debo tomar mi cruz, matar a Josías, el que quiere ser el protagonista, y seguir a Jesucristo, servir a los suyos. Y vale la pena en este tiempo de conclusión aclarar una vez más. Muchos cristianos tienen la noción muy equivocada de que Jesucristo vino al mundo y mostró su servicio y su humildad aquí en la tierra y nos sirvió. Pero luego Dios le exaltó y en el futuro solamente va a recibir gloria y honor y ya no va a servir a nosotros, sino que será nuestro rol servirle a Él. Como si Cristo pudiera cambiar. Pero no es así. No es de que Jesús ya hizo su tiempo de servicio y ahora le toca exaltación. No, Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo corazón de servicio que vemos en los evangelios es el mismo corazón de servicio que tiene hoy y tendrá por toda la eternidad. Él no cambia. Él es eternamente así como lo vemos. Su amor es siempre externo, siempre hacia afuera. Cristo no es como tú, no es como yo, de que nuestro amor está torcido dentro, que solamente queremos lo mejor para nosotros mismos. No, el amor de Cristo siempre rebosa afuera.
Él siempre tiene un amor desinteresado en sí mismo, un amor que busca servir a los demás, siempre buscando glorificar al Padre y hacer el bien de su pueblo. Saben de que en Efesios 5 Pablo dice de que el matrimonio humano es un ejemplo nada más de un mayor matrimonio, el matrimonio entre Cristo y su esposa. Y como un buen matrimonio en que la esposa hace todo lo posible para servir a su esposa, pero el esposo, quien es la cabeza del hogar, siempre puede ganar y servirle más a su esposa de lo que su esposa le puede servir a él. Y eso es exactamente lo que vemos y veremos en la eternidad. De que obviamente vamos a hacer todo lo posible para servir a Cristo, para exaltarlo, para adorarlo. Pero Él promete servirnos. Y esto es lo que le hace el protagonista de toda esta historia. Qué honor inmerecido ser su mensajero, qué honor ser su esclavo. ¿Cómo te preparas para su venida? Arrepentimiento y fe en Él. No, cree en Él. Pídele a Dios que te perdone de tus pecados y que te dé una visión, que te dé ojos para ver la hermosura de ese Cristo que este Evangelio nos revela. Vamos a orar. Padre, estamos maravillados de tus perfecciones. Estamos sorprendidos de toda tu gloria que vemos en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y anhelamos, Señor, ser como Él. Ayúdanos a matar a nuestra carne y buscar ser como Él. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme. Estamos desesperados con nosotros mismos, estamos cansados de nuestro pecado, el querer siempre ser el primero. Y necesitamos que tú nos ayudes a servir a los demás, a obedecerte. Danos gozo al poder ser como tú. Qué bendición es anunciar la llegada de nuestro Rey a este mundo. Qué bendición es servir a los santos en su nombre. Ayúdanos a comprender el privilegio que es. Gracias, Cristo. Gracias por quien eres. Gracias. Señor, estamos tan asombrados. Ayúdanos a servirte y adorarte. En el nombre de Cristo. Amén.